Números 33, del 1, 2, 3 y 4. Amados hermanos, que la gracia y la paz del Señor esté en cada corazón. Vamos a acercarnos hoy a las Escrituras sagradas, porque ella es el sustento de todo cristiano. Recuerde que Pablo le dijo a Timoteo, yo sé que usted lo recuerda en su Biblia, en 2 Timoteo 3, que la palabra de Dios es útil, las Sagradas Escrituras, para muchas cosas. Y una de ellas termina diciendo, es que es útil a fin de que todo hombre sea perfecto. O sea que a través de la enseñanza de la palabra, a través de considerar la palabra del Señor, en la medida que somos expuestos a ella, la palabra interiormente va haciendo un trabajo en el corazón de cada cristiano, va formando características y aspectos que Pablo le llamó madurez espiritual, perfección. Por eso entonces somos convencidos de que nosotros como cristianos siempre debemos exponernos a las enseñanzas de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra tiene un poder transformador que ninguno de nosotros puede hacer. Nosotros no podemos edificar, nosotros no podemos convencer a un pecador de que se salve. Nosotros no podemos edificar a los hermanos en la iglesia. Eso lo va a hacer el Señor a través del Espíritu Santo por la palabra, hermanos. Por la palabra, en la medida que los cristianos se exponen a ella, van entendiendo, van conociendo a Dios. Su mente y su interior se va expandiendo. Cada vez va tocando un poco más cómo es ese Dios trascendente que no se puede conocer completamente, pero en la medida que se va revelando en lo que nos dejó en la palabra, lo vamos tocando, lo vamos conociendo, y en la medida que los vamos conociendo a Él, entonces nuestra vida espontáneamente se irá entregando a Él, hermanos, ¿cierto? Ciertamente Dios anhela y desea en la palabra hombres y mujeres consagrados y entregados a Él. Como nosotros estamos viviendo una excepción, hace 100 años que la tierra vivió, la última vez que vivió esta emergencia fue hace 100 años, en estos momentos nos tocó a nosotros. Quisiéramos hablar algo en lo relacionado con lo que nosotros estamos viviendo sobre la faz de la tierra. Los hermanos que han visto en el canal, hemos dado algunas enseñanzas donde hemos mostrado que hemos comparado a la iglesia con Israel en el desierto, y hemos mostrado las muchas pruebas que Israel tuvo en el desierto, todo lo que experimentó Israel en el desierto. Y resulta que cuando Esteban en capítulo 7 de Hechos empieza a defender el llamamiento de la fe, empieza a defender el evangelio, él utiliza una palabra y dice: Moisés estuvo con la congregación en el desierto. Ahí la palabra griega congregación es eclesía, y la Biblia textual traduce: y Moisés estuvo con la iglesia en el desierto. Entonces, cuando nosotros miramos a Israel, vemos que se parece mucho a la experiencia de los cristianos en todos los tiempos. ¿Por qué? Porque Israel fue sacado del mundo, redimido a través del Cordero Pascual, ¿sí? Recuerde que lo que sucedía en Pascua era que cuando se mataba el cordero se colocaba la sangre en los dinteles. Ya sabemos nosotros por la revelación del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, qué significa esa sangre, qué significa ese cordero. Entonces, así como Israel, nosotros también hemos comido cordero pascual, ¿cierto? Hemos sido redimidos y sacados de Egipto. Y entonces Israel tenía un propósito, Canaán. Nosotros tenemos un propósito. Nuestro peregrinaje apunta a un lugar, cielos nuevos y tierra nueva. Pero Dios nos pide a través de Pablo que nosotros debemos saber correr la carrera, porque no todos van a ser coronados en la carrera, ¿o sí? No, solamente los primeros puestos van a ser coronados. Quiere decir, no estamos queriendo decir que los primeros puestos entre nosotros vamos a ser coronados, no, quiero decir que efectivamente no todos iban a ser coronados, solamente los vencedores. Y todos debemos saber correr la carrera cristiana. Todos estamos peregrinando rumbo a la ciudad celeste. Aunque nosotros hoy somos la ciudad celeste, pero la ciudad celeste tiene varios estadios, la Jerusalén, la celestial. Entonces, hermanos, la palabra nos enseña cómo nosotros debemos correr la carrera. ¿Cómo debemos correr la carrera en nuestra familia?
cómo debemos correr la carrera en medio de la iglesia y con los hermanos, cómo debemos correr la carrera en nuestro trabajo, como padres, como hijos, como esposos, cómo debemos correr la carrera como hijos de Dios, hermano. Entonces, vamos a acercarnos a la palabra, que ella siempre tiene muchas cosas que instruirnos. Voy a leer Números 33, versículo 1. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Y Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas, por mandato de Yahvé. Estas pues son sus jornadas, con arreglo de sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo año de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa, a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Yahvé había herido de muerte entre ellos, a todo primogénito. También había hecho Yahvé juicios contra sus dioses. Entonces, hermanos, empezamos diciendo que el capítulo 33 del libro de Números registra 42 jornadas de Israel hasta llegar a la tierra prometida. 42 jornadas, más o menos en unos 38, 40 años, porque eso fue lo que duró Israel en el desierto. ¿Listo? Entonces, vemos acá que la primera jornada es Ramesés. Esa es la primera jornada. Ramesés, ¿en dónde era? En Egipto. Esa era la primera jornada. Y la última jornada la vamos a ver nosotros ahorita. Versículo 5. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés, primera jornada, y acamparon en Sucot. Empezamos diciendo, como lo dijimos ahorita, Israel, la experiencia de Israel se parece mucho a la de la iglesia, porque si usted ve acá, Israel salió de Ramesés el mes primero a los 15 días. ¿Sabe qué se celebraba en Israel en las fiestas el mes primero? Pascua. Y se celebraba al día 14. El día 15 empezaba lo que se conocía como la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días. A través de Pablo en Colosenses entendemos que estas fiestas son tipológicas, o sea que esas fiestas estaban apuntando a una realidad. Las fiestas no eran la realidad, las fiestas eran una tipología, y la realidad o el antitipo se iba a cumplir en un tiempo futuro. Entonces sabemos nosotros que el antitipo de Pascua, ¿quién es? Jesucristo el Señor, porque Él es el verdadero Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Antes los israelitas en Pascua, por familia, traían un cordero y lo ofrecían. Pero ahora es Dios mismo el que ofrece el cordero. Por eso dice el bautista, cuando ve al Señor Jesús le dice, ese es el cordero de Dios. O sea que era el cordero que Dios iba a presentar para que los hombres se les perdonara sus pecados, ¿cierto? Entonces el cordero pascual moría 14. El día 15 empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Como esto es tipológico, sabemos qué significa levadura en la Biblia, ¿cierto? Pecado. Entonces, después de ser salvos, redimidos por el Cordero Pascual, ahora el llamamiento de Dios para todos nosotros es ¿cuál? Debemos vivir 7 días con panes sin levadura. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que quiere decir que como la levadura representa el pecado, nuestro peregrinaje desde que fuimos redimidos con el Cordero, durante 7 días, 7 que es el número de plenitud, o sea, mientras entramos a los nuevos cielos y nueva tierra, nuestra experiencia de vida debe ser una experiencia de vida en la que no se halle levadura, quiere decir vida pecaminosa. Amén, hermanos. Entonces, vemos nosotros que el que sacó a Israel de Egipto fue Dios con mano poderosa. Claro, ¿quién nos podría sacar de la esclavitud en que estábamos? ¿Quién nos podría sacar del mundo? ¿Quién nos podría liberar de la opresión del enemigo? Nadie. No había ninguna obra que ningún ser humano hiciese
para poderse liberar de Egipto. ¿Por qué? Porque para sacarnos de Egipto tenía que intervenir muerte. ¿La de quién? La del cordero. No es que los corderos que presentaron de Israel no servían a nosotros para poder librarnos de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, hermano, primero tenemos que decir que fue Dios el que nos sacó y la salvación pertenece a nuestro Dios. Era el único que nos podía salvar. Pero quiero llamar la atención al verso 1. Estas son las jornadas. Esa palabra hebrea jornadas, masé, viene de masá y significa etapas en la marcha. Quiere decir entonces que nosotros como cristianos vamos a tener muchas jornadas en las cuales vamos a tener que ser introducidos. Y debemos aprender lo que Dios quiere enseñarnos en cada jornada de estas, hermanos. Dios introdujo a Israel en 42 jornadas. Israel debía haber llegado, y escúcheme bien, en 11 días a la tierra prometida. ¿Y sabe cuánto se demoró? 40 años. O sea, algo que tenían que hacerlo en 11 días, se alargó ¿a cuánto? 40 años. Y Dios tuvo que introducir a Israel en jornada tras jornada. Hermano, y la intención de Dios en introducirnos en una jornada es que aprendamos algo. Hasta que no aprendamos la experiencia de esa jornada, no nos va a pasar a la siguiente jornada. ¿Cierto? Entonces Dios quiere enseñarnos cosas en las jornadas, hermanos. Nosotros juntos podemos caminar en varias jornadas como iglesia, pero no todos van a aprender las lecciones de esa jornada. Fuera muy precioso que todos la aprendiésemos, hermano, lo que Dios quería enseñarnos en esa jornada particular. Nosotros hoy estamos viviendo una jornada bien particular, toda la tierra. Y recuerde que los cristianos somos seres humanos que estamos en la tierra, ¿cierto? Y también entonces Dios quiere enseñarnos en esta jornada cosas a los cristianos. Así como quería enseñarle Dios cosas a Israel en cada jornada en la que entraban. Entonces, de la misma manera, nosotros también tuvimos nuestra primera jornada en el mundo, en Egipto, ¿cierto? Nuestra vida era una vida acorde con el mundo, porque no conocíamos al Señor, aún no se nos había revelado. Entonces vivíamos en Egipto, en el mundo, ¿cierto? Entonces salimos de Ramesés por la sangre del Cordero y empezamos también nosotros nuestras jornadas. Entonces leímos el 5. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Ramesés es la primera jornada. Pero como las jornadas son muy largas, son 42 jornadas, no las vamos a estudiar todas. Quiero que leamos la última jornada de Israel. Vamos a el versículo 48 del mismo número 33. Vamos a leer el verso 48. Vamos a leer, vamos a pasar de la primera jornada a la última jornada. Vamos a pasar de Ramesés a los campos de Moab. Esa es la última jornada. Y hay una brecha de 38 a 40 años, más o menos, es la brecha entre esas dos jornadas. ¿Listo? Es muy importante que tenga pendiente el tiempo. Salieron de los montes de Abaraim y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Finalmente acamparon junto al Jordán, desde Bet-Jesimot hasta Abel-Sitín, en los campos de Moab. Como el versículo 49 pareciera, si usted lo lee en su Biblia, que fueran dos jornadas, el verso 48 y 49, voy a leer la Biblia Reina y Valera 2006, porque ahí donde dice finalmente, más exactamente traduce y, para unir el verso 48 y 49 y entender que es una única jornada. Voy a leerlo acá en la Reina y Valera 2006, los hermanos que la puedan ver en el celular, Reina y Valera actualizada, dice
en el verso 49 del 33. Voy a leerlo los dos, 48 y 49. Partieron de los montes de Abarim y acamparon en las llanuras de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y, aquí no dice finalmente, dice y acamparon junto al Jordán desde Bet-Jesimot hasta Bel-Sitín en las llanuras del Jordán. Entonces, hermanos, hay un lapso de 38-40 años entre la primera jornada y la jornada número 42. Le pregunto, no me responda, interiormente, ¿cree que en 38 años nosotros pudimos haber aprendido muchas cosas del Señor? Claro que sí. Dios espera que en un lapso de 38 años, que es casi la mitad de la vida de un ser humano, si llega a los 80, Dios espera que nosotros en esos 38, 40 años aprendamos muchas cosas de Él. Aprendamos muchas cosas en las jornadas que Él nos introduce, ¿cierto? ¿Qué pensaríamos nosotros si en 38 años nosotros fuéramos las mismas personas que cuando el Señor nos salvó? ¿No le parecería a usted que ahí habría un problema de enanismo espiritual? ¿Un problema de falta de madurez espiritual? Incluso un problema de retroceso espiritual, ¿cierto? Entonces, en los 38 y 40 años, uno esperaba que Israel, a punto de entrar a la tierra prometida y haberse sometido a todas estas 42 jornadas, saliera con un estado más maduro, saliera conociendo muy más claramente a su Señor, pudiera conocer su poder, su sustento, su amor, su perdón, ¿cierto? Tuviese una mente un poco más desarrollada. Uno esperaría eso. Y no solamente eso, hablando de la asamblea, hablando de la iglesia, en 38 y 40 años nosotros esperaríamos que si no vemos a un hermano y lo volvemos a ver en 40 años, ya debería haber una impresión completamente diferente de este hermano. Yo tuve una experiencia hace muchos años, cuando nosotros empezamos a reunirnos, conocimos un hermano que pertenecía a una organización religiosa en Barranquilla. Y este hermano era copastor de esta organización religiosa. Y resulta, hermanos, que cuando yo conocí a este hermano, lo tenía en deferencia porque era un hermano que, a mi percepción en su momento, era un hombre que percibía las cosas espirituales. Incluso salió de la organización y empezó a escribir un libro hablando acerca de lo que había entendido acerca de la iglesia. Pasaron más o menos como unos 6 o 7 años, yo no lo volví a ver. Después lo volví a ver nuevamente. Y cuando volví a ver a este hermano después de 6 o 7 años, la percepción que yo tuve era como si el hermano hubiese tenido un retroceso. Yo esperaba verlo nuevamente y ver que efectivamente Cristo había avanzado en su corazón. Cuando lo vi, la percepción interior mía fue que el hermano hubiese como retrocedido y hubiese vuelto hacia atrás y ya hablaba y ya parecía una persona del mundo. Su lenguaje ya no era un lenguaje en el cual se hallaba a Jesucristo. Su mente estaba como embotada. Y entonces me causó mucha tristeza porque yo esperaba ver que efectivamente este hermano pudiese haber seguido adelante hacia la meta. Entonces llegaron a los campos de Moab, ¿cierto que sí? Entonces, cuando Israel salió en la primer jornada en Ramesés, en Éxodo, no lo vamos a leer por tiempo, pero resulta que en Éxodo 14, verso 11 al 12, Israel hizo algo que era propio, llamémoslo así para que podamos entenderlo, de cristianos nuevos. Cuando salieron de Israel, inmediatamente lo que hicieron ya en Éxodo 14 era murmurar de Moisés. Murmuraron de Moisés, y si usted conoce el Éxodo, todos los 40 años murmuraron de Moisés y de Dios, ¿cierto? Pero uno se espera, bueno, empezó la caminata cristiana, empezó la peregrinación rumbo a la Jerusalén celestial. Listo, empezamos todos siendo niños, porque es que nadie empieza siendo maduro. Cuando los niños nacen del vientre de la madre no nacen corriendo ni caminando, ¿cierto? No nacen hablando.
Incluso todavía están en proceso de que su cuerpo termine de formarse. No se le puede dar ciertos alimentos, hay que cambiarlos, hay que cargarlos, porque no saben todavía hacer lo propio de la persona adulta. Entonces sabemos que la inmadurez y la niñez es un estadio propio de la vida cristiana. Pero no es normal que pasado 40 años podamos seguir en la misma situación espiritual que en la que empezamos, hermano. Cuando eso sucede hay un problema. Tenemos que mirarnos y exponernos a la luz de la palabra, a la luz del Espíritu y a la luz de la iglesia para ver qué está pasando, hermanos. Y resulta que Israel empezó murmurando. Esa fue la experiencia de Israel en el desierto. Entonces, a medida que pasa una jornada en nuestra vida y pasamos a otra y pasamos a otra y pasamos a otra, hay algo que debe suceder, y es que nuestra perspectiva acerca de Dios y de sus caminos debe mudar. La percepción que tenemos de Dios debe ser ampliada. La percepción que tenemos acerca de Jesucristo debe ser más gloriosa. La percepción que tenemos de la inhabitación del Espíritu Santo en nuestra vida debe ser más consciente. Cuando empezamos nuestra vida cristiana, nosotros casi no tenemos conciencia del Espíritu Santo inhabitando en nuestro interior. Pero a medida que vas caminando, ya la conciencia del Espíritu en nuestra vida se hace más latente. Y ahora tú, cuando vas a dar un paso, primero lo tienes en cuenta, en el interior, a Él. Entonces, hermanos, tenemos la última jornada de Israel y se llama los campos de Moab. Esa es la última jornada. Entonces, como desde Éxodo hasta el libro Deuteronomio se hablan de estas jornadas, vamos a leer cuál fue la experiencia de vida de la última jornada de Israel en el desierto. Vamos a leerlo. Recuerde, los campos de Moab. Vamos a Números, capítulo 22. Números, capítulo 22. Números, capítulo 22, versículo 1. Voy a leerlo. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Bueno, esto que vamos a leer es la última jornada de Israel antes de entrar a la tierra prometida. ¿Listo? Ustedes saben, los que han leído la escritura, saben que número 22, número 23, número 24 y número 25, ¿sabe qué habla? Balaam el adivino. ¿Recuerdan? Y recuerdan que Israel, cuando iba para la tierra prometida, iba pasando por Moab. Cuando vio el rey de la tribu de Moab, Balac, que Israel venía, contrató a un adivino, ¿saben? Balaam, ¿cierto? Entonces le pagó dinero para que maldijese a los hijos de Israel. Y naturalmente él quería el dinero porque era un amador del dinero, ¿cierto? Es muy parecido a los predicadores de la teología de la prosperidad. Y entonces recibió el dinero, pero no pudo maldecir a Israel, porque Dios intervino y le dijo: no lo hagas, es un pueblo que es bendito. ¿Listo? Pero él se ideó otra manera de hacer caer a Israel, y fue y le dijo al rey de Moab, a Balac, le dijo: yo no los puedo maldecir porque Dios me lo prohíbe, pero yo sé cómo enseñarles para que caigan. ¿Sabe qué tiene que hacer? Vaya y lleve las mujeres de Moab para que se acuesten con los israelitas, y así los llevarán a adorar a otros dioses, ¿cierto? Entonces él hizo eso, ¿por qué? Porque amó el dinero más que a Dios. Entonces esa fue la última jornada de Israel. Vamos a leerlo en el 25. 38 años después, 25:1. Moraba Israel en Sitín. Recuerda que leímos en Números 33 que habló de Abel Sitín. Bueno, Abel Sitín es lo mismo que Sitín. Lo que pasa es que aquí la palabra Abel significa llanuras y Sitín significa acacias, las llanuras de las acacias. Es como decir acá nosotros en la ciudad donde estamos, el piedemonte. Entonces en los campos de Moab estaban como al pie del monte de los campos de Moab. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab.
las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Última jornada de Israel. ¿Cuál fue la experiencia de la última jornada de Israel? Fornicación. Ojo, de los dos sentidos. Fornicación de los hijos de Israel contra las moabitas, con las moabitas, y fornicación de los hijos de Israel con los demonios, porque eso es fornicación espiritual. Ellos no podían adorar otros dioses. Había un único Dios al cual podían adorar: Yahvé Sebaot, Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel, ¿cierto? Entonces aquí, mire hermanos, ¿no le parece que nos coloca un poco a pensar que pasaron 38 años, Israel continuó todavía en sus pecados? Cada una de estas jornadas que tenía el propósito de enseñar y destruir, de instruir a Israel, Israel no logró entenderlo. No entendió absolutamente nada del Dios trascendente, del Dios santo. ¿Sabe por qué le decía Dios a Israel que tenía que ser santo? Porque Él era santo. Esa era la razón. La razón que nosotros debemos ser santos en experiencia es por lo que Él es santo. Israel no conoció a su Señor, hermanos. No aprendió nada en cada una de esas jornadas que Dios lo ingresaba, amados hermanos. Entonces, hermanos, estamos viendo que esta fue la experiencia de Israel en su última jornada. Verso 9. Y murieron en aquella mortandad, ¿cuántos? 24,000. Bueno, alguien dirá, hermanos, hay un problema porque Corintios dice que murieron 23,000. ¿Ustedes recuerdan? ¿Cierto? Vamos a leerlo. En 1 Corintios 18. Pero recuerde que la palabra es infalible, o sea, la palabra no se equivoca. 1 Corintios 10, versículo 8. Lea su Biblia. Dice 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Hay como una contradicción, ¿cierto? Porque Números dice 24,000 y 1 Corintios dice 23,000. Pero recuerde lo que dice 1 Corintios, lea su Biblia. 23,000 en un día. O sea, los 24,000 no fueron en un día. Entonces se sobreentiende que murieron 23,000 en un día y debieron haber muerto los otros 1,000 en otro día. Entonces no hay ninguna contradicción. Entonces, para aclarar ese punto. 2. Entonces, hermanos, ¿qué aprendió Israel en estas jornadas? Israel debía madurar en cada jornada y debía aprender lo propio de cada jornada. Debía ganar una experiencia en cada jornada, ¿cierto? De la misma manera, hermanos, amados, nosotros, como hijos de Dios, Él nos va a introducir en una jornada muy especial en nuestra vida, para que en esa jornada aprendamos experiencias, y generalmente las experiencias que aprendemos de Él nos van a acercar mucho más a Él. Si hay alguna jornada que nos aleje del Señor, quiere decir que nosotros no percibimos lo que Dios quería enseñarnos, porque cada jornada nos va a revelar algo del Dios trascendente, del Dios inmutable, del Dios inmanente. Cada jornada nos va a mostrar algo más de Él. Y naturalmente, eso más que conocemos y experimentamos, ¿qué va a hacer? Como resultado nos acerca a Él, hermanos. Entonces, si hay alguna jornada que nos aleja del Señor, es porque uno, no la percibimos, no percibimos la enseñanza, y dos, entonces vemos que hay algo oscuro en esa jornada, porque también hay veces en algunas jornadas se introducen algunas cosas naturales y oscuras en la vida del cristiano que los aleja del Señor. Entonces, tenemos este primer ejemplo. Israel no aprendió nada en esta jornada. ¿Listo? Podemos empezar a hablar de aplicaciones ahora desde el punto donde estamos compartiendo. Hermano, hemos tenido 7 meses de emergencia sanitaria. ¿Qué hemos aprendido en esta jornada? ¿Nos hemos vuelto más discípulos del Señor?
¿Sí? ¿Hemos tocado más a nuestro Señor? ¿Nos hemos acercado más a la palabra? ¿Hemos conocido un poco más a Dios? ¿Hemos conocido un poco más a Jesucristo? ¿Nos hemos vuelto más discípulos del Señor? ¿O nos hemos vuelto discípulos de la novela de las 9? ¿O nos hicimos discípulos de Netflix ahorita en la pandemia? ¿Cómo estuvimos en esta jornada? Y no ha terminado. Pero ¿cómo estuvimos en esta jornada? Cada uno en su interior podrá responder. Cada uno de nosotros podrá responder. Entonces, hermano, Israel no aprendió. Definitivamente no aprendió nada en ninguna de las jornadas. Dios se reveló como aquel que le enseñó a Israel que no se podía casar con mujeres extranjeras, que no podía fornicar porque eso era lo que hacían las otras naciones. Corrieron y lo hicieron. Israel no aprendió nada en la jornada. ¿Listo? Vamos a mirar otro ejemplo del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, para ver otro escritor, otro personaje del Antiguo Israel, del Antiguo Pacto, que nos va a hablar de nuestras jornadas. Job. Vamos a ir a Job. Yo sé que es muy conocido para los hermanos, pero queremos mostrar algo. Job, vamos a leer el capítulo 1. Vamos a ver a Job. Yo sé que Job es un personaje que ha sido muy leído y muy conocido en el cristianismo. ¿Por qué? Porque es la experiencia que tiene Job es uno de los grandes cuestionamientos de los hombres. ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué sufren los buenos? ¿Cierto? Entonces muchas personas, muchos cristianos se han acercado a este libro tratando de encontrar alguna respuesta. Vamos a mirar cómo Dios le permitió esta jornada a este hombre. Voy a hacer una pregunta. ¿Cómo hubiera sido nuestra experiencia si nosotros fuésemos los que hubiésemos ingresado en esa jornada? Gracias a Dios que fue Job, hermano. Gracias a Dios que fue Job. Porque a través de eso, ahora nosotros podemos entender un poco más del sufrimiento en la tierra, hermanos. Podemos saber que detrás del sufrimiento en la tierra muchas veces está la mano maligna del maligno. Porque Dios, a través de esta experiencia, nos corrió el velo. Apocalipsis, ¿eso qué significa? Descubrir, revelar lo que sucedía allá en la dimensión de Dios. Si esto no hubiese pasado, nosotros no hubiésemos sabido qué es lo que pasaba en el otro lado. Y mira que por eso nos dimos cuenta qué pasaba allá. Muchas veces entonces el maligno está recorriendo la tierra buscando hacer esto en los hijos de Dios. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar Job. Primero, ¿quién era Job? Verso 1. Hubo en tierra de Uz, o sea, el que escribió ya había pasado Job la experiencia, para él era tiempo pasado. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era, otra vez en pasado, hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era de 7,000 ovejas. Los hermanos que tienen campo, 7,000 ovejas son bastantes, ¿cierto? ¿Cierto? Y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Bueno, este es el inicio de Job. Tenemos un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal, un hombre con muchas riquezas, tenía muchas riquezas entre los orientales. Esta es la experiencia de Job. Sabemos todos nosotros que hay una conversación extraterrestre en el sentido de que no es en esta tierra, sino que es en los lugares celestes, donde el diablo le dice al Señor de que
Job le sirve a él y lo busca porque todo lo que tiene, por todo lo que le ha dado, por todas las riquezas que le ha dado, y esa es la razón por la cual lo busca, esa es la acusación. Y Dios le dice, no, él me busca porque él me ama. Mire que es justo, mire que es temeroso, mire que es recto. Entonces le dice, déjeme tocarlo para ver si todavía, si es verdad que es así como usted dice. Entonces Dios le permite que el diablo lo toque, y entonces leamos el verso 20. Entonces vamos a mirar el inicio de la jornada de Job, verso 20. Entonces sabemos lo que sucedió para no leerlo todo, ¿cierto? Versículo 20, cuando le vinieron y le dijeron lo que había sucedido con los hijos, lo que había sucedido con sus animales, lo que había sucedido con sus siervos, todos los habían perdido. Habían robado sus animales, habían matado a sus hijos, ¿cierto? Se habían muerto todos sus hijos, habían matado a sus criados. Verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Eso es un sentido de duelo en ese tiempo. Y se postró en tierra y adoró. Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Yahvé dio, Yahvé quitó. Sea el nombre de Yahvé bendito. Sea el nombre de Yahvé bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Bueno, vimos cómo reacciona este santo al inicio de esa jornada. ¿Cómo reacciona él? Bueno, todo es del Señor. Todo lo dio Yahvé. Y así como todo lo dio Yahvé, Yahvé todo lo puede quitar, ¿cierto? Y dice el texto, en esto él no pecó. Eso no lo dice él del mismo, sino que lo dice el escritor. Vamos a mirar la continuación de la prueba. 2:7. Sabemos nosotros, se le acercó ahora otra vez el diablo al Señor y le dijo, piel por piel, el hombre dará todo lo que tiene por su vida. Déjeme, yo le toco la piel y te voy a demostrar que ese hombre no te ama porque él te busca por lo que tú le has dado. Pero ¿cómo? Si ya le quitó todo, ya perdió todo. Y el Señor le dijo, vaya. Y entonces dice que le cayó ¿qué? Una sarna, una lepra maligna, ¿cierto? Verso 7, entonces salió Satanás de la presencia de Yahvé e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos del Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces ahora sucede que ahora le ataca la enfermedad a él, de los pies a la cabeza una sarna maligna, tomaba un tiesto y se rascaba. Vinieron 3 de sus amigos para verlo, duraron 7 días viéndolo en silencio porque el dolor era terrible, pero otra vez Job muestra efectivamente quién era Dios para él en el inicio de la jornada, ¿cierto? Entonces vemos acá que continúa la jornada. Entonces vamos viendo cómo avanza la jornada. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto, hermano? Porque la Biblia es para aprender. Como dice Samuel Pérez Millo, la Biblia no es un libro de información, sino de formación. ¿Cuál es nuestra reacción cuando nos acercamos más al fuego? Acuérdese de Ananías, Azarías y Misael. Recuerda lo que dice el texto de la Biblia, que el horno lo calentaron 7 veces más. Entonces, hermano, lo que tratamos de decir es que entramos en una jornada, honramos a Jesucristo en esa jornada, glorificamos a Dios en esa jornada, Dios es honrado por nosotros en esa jornada, pasamos a otra. Dios sigue siendo honrado, Dios sigue siendo el mismo Dios sustentador y poderoso para nosotros, o Dios no nos comprende, o Dios no nos escucha, o Dios no nos ayuda, ¿sí? Capítulo 3. La jornada siguió avanzando para Job, pero ahora mire lo que dice Job. Después de esto, abrió su boca y maldijo su día.
Era una prueba demasiado terrible, hermanos. Muy terrible la prueba que vivió Job, y era normal como hombre que reaccionara como reaccionó. Entonces vimos al inicio cómo dio honra al Señor, vemos después que siguió con su integridad honrando al Señor. Ahora la prueba siguió avanzando y ahora él maldijo su día, ¿cierto? A partir de este momento aparece en el libro de Job, lo voy a resumir. Job, intervienen los amigos, interviene Job. Job interviene 8 veces. Elifaz temanita interviene 3. Bildad suita interviene 3. Sofar namatita interviene 2. Eliú busita interviene 5. Y Dios interviene 2. Que eso es lo más maravilloso. Entonces, hermano, ¿qué vamos a tratar de mostrar con esto? Que Dios en cada jornada está interviniendo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es soberano. ¿Usted cree que a Dios se le ha salido de la mano lo que está pasando en la tierra? ¿Usted cree que a Dios se le ha salido de la mano lo que está pasando en nuestra casa? ¿Usted cree que a Dios se le ha salido de las manos la falta de empleo, la falta de salud? ¿Usted cree que a Dios se ha salido de las manos los problemas que tenemos en nuestros hogares? No, Dios es soberano y Dios nos permite entrar en cada jornada para mostrarnos su soberanía. Él es inmutable, Él no cambia. Entonces, hermano, vemos acá que Job interviene 8 veces, refutando a sus amigos, porque sus amigos trataban de decirle: usted está en pecado, por eso es que le pasa lo que le está pasando, tiene que arrepentirse ante el Señor. Por eso, si no se arrepiente, va a seguir en lo que le está pasando. Entonces hay 8 intervenciones de Job, y las que dijimos ahorita. A medida que va pasando la conversación, llega un momento en que viene la intervención de Dios desde el torbellino. O sea, ¿qué quiere decir que Dios interviene desde el torbellino? ¿Qué hace un torbellino? Pues hace estragos. O sea, cuando todo está en ese entorno, cuando está el torbellino acabando con todo, en ese momento interviene Dios en nuestra vida. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar la 9ª intervención de Job ante Dios. Job 40, verso 3. Job 40, verso 3. Vamos a leerlo el verso 3, 4, 5, verso 3, 4 y 5. Recuerde, acá ya la intervención de Dios. Entonces respondió Job a Yahvé y dijo: he aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé, y aún 2 veces más no volveré a hablar. ¿Qué estamos aprendiendo nosotros? Que a medida que iba pasando las jornadas y a medida que Dios se le iba revelando a Job, ¿qué iba sucediendo? Job se iba conociendo tal cual es. Hermano, y hay veces necesitamos ciertas jornadas para conocer quiénes somos nosotros ante el Señor. Y a medida que Job se iba conociendo y a medida que nosotros nos vamos conociendo, mire lo que va pasando. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y otra vez volvió a revelársele Yahvé del torbellino. Y vuelve Job a responderle en el versículo 9. En el 42, vamos al 42, versículo 1, 42:1, hermano. Otra vez, respondió Job a Yahvé y dijo: ojo, yo conozco que tú todo lo puedes, y no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Qué es esto? Yo conozco que tú todo lo puedes. Hay un atributo de Dios que es la omnipotencia, todo poder, quiere decir que todo lo puede hacer. ¿Cómo aprendió Dios que Dios era todopoderoso? ¿Cómo aprendió Job? Por la jornada que vivió. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Otro atributo de Dios, omnisciente, que todo lo conoce.
¿Cómo aprendió Job este atributo de Dios? Por experiencia en su jornada. ¿Sí? ¿Quién es ese que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ojo, el punto clímax de lo que Job aprendió en esta jornada. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, la jornada que Job vivió era para conocer quién era Dios. De oídas te había oído. Job era un cristiano de esos promedios, que de tanto en vez va a la reunión, que de tanto en vez escucha la palabra, que sabe que existe un Dios, pero no tiene ningún contacto interior con Él. Y Job, a través de esta jornada, aprendió a conocer al Señor. De oídas te había oído, ahora puedo decir que te tengo en mi corazón como una realidad espiritual. Ya sé quién tú eres. Tú eres glorioso, tú eres excelso, eres todopoderoso y no hay cosa que se escape de tus manos. ¿Cómo lo aprendió él? En esta jornada, amados hermanos. ¿Cierto que sí? Entonces lo que nosotros necesitamos en cada jornada es una revelación del Señor. ¿Ustedes recuerdan a Isaías? Cuando se sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban todo el templo, y habían serafines que de día y de noche clamaban: santo, santo es el Señor. ¿Y sabe qué pasa cuando él dice que ve esa visión? Caí como muerto. ¡Ay de mí!, dice el texto, que soy muerto. ¿Por qué? Porque eso sucede cuando nosotros tenemos una revelación del glorioso ser de Dios. Nos conocemos quiénes somos nosotros, hermano, y no nos queda más que lamentarnos, hermanos. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ojo, por tanto me aborrezco. Aquí el texto hebreo no dice me, sino por tanto aborrezco. Quiere decir que aborrezco lo que había dicho. O sea, me retracto de las cosas que había dicho porque no te conocía. Y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cierto? Entonces, aprendizaje de Job en su jornada: conocer al Señor más interiormente. Incluso Job era de aquellos que predicaba. Dice el texto que las personas venían a él a buscar consejo y enseñaba al resto de personas, pero era un conocimiento que dejaba la mente caliente y el corazón frío. No conocía al Señor, hermano. No ayudaba espiritualmente a nadie, hermanos. Entonces esa jornada Job aprendió algo, hermanos, versus Israel, que no aprendió nada por la dureza de su corazón. Amados hermanos, Dios se ha revelado en la creación, en la naturaleza. Romanos 1:20, porque su eterno poder y deidad se hace invisible, siendo entendido por medio de todas las cosas hechas. Parafraseando Romanos 1:20. Entonces Dios da testimonio de su existencia en la creación. Y ese testimonio de la existencia de Dios en la creación debe llevar a los hombres a buscar al Dios verdadero. Ahora nosotros, Dios se nos ha revelado a través de la revelación especial, la palabra del Señor. Y Dios espera entonces que avancemos y ahondemos cada vez más en esa revelación, porque cada vez que ahondemos más lo vamos a conocer más a Él. Muchísimo más. Somos como árboles plantados junto a corrientes de agua viva, así lo dice el Salmo. La raíz, entre más profunda esté, más alimento va a dar para el árbol, porque más de los nutrientes de la tierra va a tomar. Entonces, entre más nosotros como cristianos ahondemos en el conocimiento del Señor, más espontáneamente nos entregaremos, más espontáneamente le serviremos, más espontáneamente le amaremos, más espontáneamente le buscaremos. Muchas veces no hay una entrega al Señor porque no le conocemos bien quién es, pero cuando su grandeza está ante nosotros, hermano, no nos queda más que rendirnos ante Él, porque Él es precioso.
porque Él es glorioso, porque Él es maravilloso, amados hermanos. Entonces vemos que el aprendizaje en la jornada de Job, ¿cuál era? Conocer al Señor íntimamente, porque de oídas lo había habido, ¿sí? Es que yo ya me sé todo eso, hermano, ¿cierto? Así nos dijo una vez un muchacho. Vamos a bautizarlo, entonces nos dijo, no, pues que ya me sé todo eso. Entonces sí, yo sé que muchos nos podemos saber muchas cosas, pero lo importante es acá, hermano. Job conoció interiormente a su Señor, hermano, ¿cierto? Esa era la jornada que Dios le permitió a Job, y Job aprendió, versus Israel, no aprendió nada. Terminemos. 42:10 de Job. Dice el texto, y quitó Yahvé la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. O sea, que si Job tenía 500 yuntas de bueyes, ¿cuántas tenías ahorita? Voy a leerlo de la Biblia textual, en el 42, versículo 10. Ahorita la vamos a utilizar otra vez. Y al orar por sus amigos, Yahvé restauró a Job de su cautividad y aumentó Yahvé el doble de lo que Job había poseído al momento de orar por sus amigos. Terminemos. Santiago, Jacobo. Jacobo 5. Vamos a leer el verso, ya le digo, hermanos. No, Santiago. Sí, 5. Versículo 10. Jacobo 5, Santiago 5, versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso. Mira, hermano, quiero leer acá la Biblia textual porque tiene una palabra que quiero que leamos. Cuando dice fin, ahí dice fin, ¿cierto? Versículo 11. He aquí, llamamos bienaventurados a los que se mantuvieron firmes. Oíste la paciencia de Job, ojo, y visteis el propósito que tenía el Señor, porque el Señor es muy compasivo y misericordioso. O sea, que había un propósito que Dios tenía presente en la jornada de Job. ¿Sí lo ve? Hermanos, hay un propósito eterno en cada jornada que el Señor nos introduce. De la misma manera. O sea, no voy a creer que a Dios le gusta jugar a meternos y a sacarnos de situaciones. No, Él tiene algo bien definido cuando nos introduce en una jornada. Y Dios tenía algo bien definido cuando introdujo a Job en esta jornada. Lo que pasa es que el diablo no sabe las cosas por venir. En cambio Dios sí, aleluya. El diablo no, yo lo acabo, lo destruyo y deja de honrar al Señor. Y bueno, Dios no se le rió en la cara por respeto, pero vamos a ver si va a pasar, ¿no? Porque efectivamente Dios sabía cómo iba a terminar el asunto, ¿cierto? Entonces el propósito que Dios tenía con Job era un Job maduro, un Job que lo conociera, un Job que le sirviera, un Job que se entregara completamente y sin reservas a Él. Cada jornada en nuestra vida tiene un propósito. Hemos aprendido nosotros en esta jornada los propósitos del Señor. Hemos tocado mucho más al Señor. Hemos sido enseñados e instruidos mucho más por Él en esta jornada. Terminemos con Hebreos, capítulo 6. Versículo, Hebreos, capítulo 6. Por tanto, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Ciertamente, Dios con cada jornada quiere que nosotros adelantemos, hermanos. Quiere que con cada jornada vayamos hacia la madurez, hermanos. Cuando esto no sucede, Dios no es honrado, Dios no es glorificado. Y nuestro Dios no es un Dios en el cual se le pueda restar
Dios, las cuentas de Dios siempre son multiplicadas, siempre son sumadas. Por ejemplo, nosotros tenemos 0 en fuerza, ¿cierto? Pero Dios da fuerza al que no tiene. Entonces, el poder infinito de Dios por el 0 de nuestro, Dios siempre va a multiplicar todas las cosas, hermanos. Dios siempre tiene propósitos en sus jornadas para que nosotros como cristianos podamos acercarnos y tocarle más a Él. Miramos el ejemplo de Israel y miramos el ejemplo de Job, aunque el caso de Job es un caso, digámoslo así, un poco complejo por todo lo que vivió. Pero no tenemos que ir muy lejos, vamos a cada experiencia nuestra, amados hermanos. Amén. Entonces, hermanos, vamos a detenernos por ahora. Que esto nos ayude, la palabra del Señor, a que nosotros podamos decirle amén a lo que el Señor quiere en cada jornada. Que este tiempo que el Señor nos está dando sea un tiempo y al que salgamos después de esta jornada, porque aún no ha terminado, que podamos salir experimentados, que podamos salir fortalecidos en la fe, que cada vez más seamos menos discípulos del mundo y más discípulos del Señor, porque efectivamente Dios quiere que nosotros seamos sus discípulos en experiencia, hermanos. Amén. Entonces, hermanitos, para detenernos por ahora, vamos a agradecerle al Señor que nos concedió este tiempo de compartir la palabra.